Soy Emanuel Ginich y hoy vamos a platicar sobre las matemáticas y el manejo de la información en el siglo XXI. Vamos a platicar sobre las matemáticas y el manejo de la información en el siglo XXI. Es importante darnos cuenta de que hay enormes cantidades de información y por eso me gustaría leerles un párrafo que escribió Andy Freire en el periódico argentino La Nación, que dice ¿cuánto dura el conocimiento? Y empieza así: en 1900 la humanidad duplicaba todo su saber cada 100 años, en 1945 cada 25 años y en 1975 la información se duplicaba cada 12 años. Actualmente se calcula que esa tasa no supera los 2 años. Y algunas empresas aseguran que con la llegada de lo que se conoce como Internet de las Cosas, el mundo duplicará toda la información que posee cada 11 horas. Si esto ocurriese, no sería descabellado pensar que mucho de lo que un universitario estudie durante una mañana se convierta en obsoleto al anochecer del mismo día. Entonces, estamos como maestros dando clases, enseñándole a nuestros alumnos, dándoles información, ¿sí? Pero lo más importante hoy día no es llenarles la cabeza de información, llenarles la cabeza de cosas que se vuelven obsoletos, como acabo de leer rápidamente, ¿sí? También voy a citar un párrafo del documento que expidió la SEP en el año 2017, Aprendizajes clave para una educación integral. Y dice: la función de la escuela ya no es únicamente enseñar a niños y niñas y jóvenes lo que no saben, sino contribuir a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, que significa aprender a pensar, a cuestionarse acerca de diversos fenómenos, sus causas y consecuencias, a controlar los procesos personales de aprendizaje, a valorar lo que se aprende en conjunto con otros, y a fomentar el interés y la motivación para aprender a lo largo de toda la vida. En una sociedad que construye conocimiento mediante múltiples formas y actores, el desafío de la escuela es contribuir también a que las personas encuentren el aprendizaje al quehacer científico y a las posibilidades del saber. Entonces, nosotros en matemáticas, cuando estamos dando clases y hablamos de manejo de la información, pues sí, nos referimos a que los alumnos tengan la capacidad de comprender tablas, gráficas, que puedan entender el significado de muchísima cantidad de información y hacer conjeturas, llegar a ciertas conclusiones. Cito nuevamente a Aprendizajes clave. Métodos como el aprendizaje cooperativo o colaborativo mediante el trabajo en equipo y modelos como el aula invertida en el que el estudiante lleva a cabo parte del proceso de aprendizaje por cuenta propia y fuera del aula, principalmente usando recursos tecnológicos para posteriormente dar lugar mediante la discusión y la reflexión a la consolidación del aprendizaje. Fomentan que los estudiantes movilicen diversos conocimientos, habilidades, actitudes y valores para adaptarse a situaciones nuevas y empleen diversos recursos para aprender y resolver problemas. El uso de este tipo de métodos y las estrategias que de ellos se derivan contribuyen a que los estudiantes logren aprendizajes significativos, pues les permiten aplicar los conocimientos escolares a problemas de su vida, ¿sí? Entonces, pues vamos ahora a ver un ejemplo de lo que es manejo de la información a nivel secundaria. Vamos a pensar en que los alumnos no van a recibir información para analizar, sino que los alumnos tienen que buscar esa información, ¿sí? Tienen que planear un proyecto estadístico, tienen que definir cuál es el problema que les interesa y plantear preguntas. Van a elegir un tema de investigación estadístico y luego lo que les vamos a pedir a los alumnos es que escriban 3 posibles preguntas de investigación y los datos que esperan obtener. También tienen que elegir la población con la que van a trabajar.
van a hacer ese proyecto estadístico, van a hacer una encuesta, lo que vayan a hacer lo van a aplicar a toda la población, por ejemplo, de su salón o de su escuela, o solamente a una muestra. Si van a elegir una muestra, tienen que estar seguros de que la muestra les va a dar la información suficiente para poder llegar a buenas conclusiones. Y luego tienen que elegir la forma como van a recolectar los datos. Va a ser a través de una encuesta, y esa encuesta va a ser en papel o va a ser en línea. Van a hacer entrevistas, esas entrevistas las van a hacer en persona o las van a hacer por teléfono, ¿sí? Van a hacer un experimento o quizás simplemente van a hacer una observación. Una vez que ya tienen todos esos datos, tienen que organizar los datos y los tienen que analizar, ¿sí? Seguramente tendrán que hacer una tabla de frecuencia absoluta, una tabla de frecuencia relativa, ¿sí? Para que puedan revisar esos datos y representar esos datos mediante una gráfica. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a recolectar información que nos va a servir para tomar una mejor decisión. Por ejemplo, la pregunta es que yo tengo aquí una taza, ¿sí? Esta taza es de cerámica, pero vamos a suponer que tenemos la opción de una taza de cerámica, una taza de metal o una taza de unicel. Y la pregunta es, ¿qué tipo de taza, sin tapa, si no la vamos a cubrir, mantiene caliente un café el mayor tiempo posible, de metal, de unicel o de cerámica? Entonces, bueno, podríamos hacer una encuesta, ¿sí? Pero eso nos va a dar una respuesta subjetiva. Entonces, lo mejor es hacer un experimento. Entonces, lo que podemos hacer es, traemos agua en un termo, ¿sí? Para que el agua tenga una temperatura constante. Tengo 3 tazas aquí en la mesa, ¿sí? Voy a verter el agua en cada una de las tazas y voy a colocar un termómetro en cada una de las tazas y cada 30 segundos voy a registrar la temperatura, ¿sí? Una vez que tenga los datos durante cierto tiempo, hasta que decida yo suspender el experimento, pues yo voy a poder analizar y representar esos datos en una gráfica de temperatura contra tiempo. Puedo repetir el experimento varias veces para corroborar los resultados y puedo hacer un segundo experimento en donde la taza tiene una tapa, ¿sí? Entonces, esos son experimentos interesantes para un salón de clase, pueden ser divertidos, los chicos de secundaria se van a entretener y van a poder llegar a una decisión de cuáles tendrían que ser las tazas que usen en el salón de maestros, los profesores, si quieren, por ejemplo, que el café se mantenga caliente la mayor cantidad de tiempo. Bien. El tema que se enseña en secundaria en el área de estadística, de manejo de la información, tiene que ver con conocer las medidas de tendencia central y decidir cuándo y cómo aplicarlas en el análisis de datos y la resolución de problemas. Me refiero a la media, que es el promedio, la mediana y la moda, ¿sí? Entonces, también podemos ver algunos ejemplos. Si me refiero al libro Desafíos Matemáticos, que también es una publicación de la SEP, encontramos 3 ejemplos. Uno en donde se muestra una tabla que nos indica la distribución de la población en México, la población total de cada entidad, el porcentaje que vive en zonas urbanas. Si ustedes ven esta tabla, ¿sí? Van a observar que tenemos unos 14 estados de la República y también tenemos el porcentaje de población que vive en ciudades. Sabemos históricamente que ese porcentaje ha ido aumentando muy rápidamente en las últimas décadas, pero si se fijan en los números, esos números son muy parecidos. Hay poca diferencia entre
el porcentaje de población urbana, por ejemplo, en el estado de Jalisco, con un 87%, ¿sí? Y los demás estados. Hay uno que sí es menor, Oaxaca está indicado ahí en 77%, pero en general todos los demás estados de la República, de estos estados que se muestran, más o menos todos tienen el mismo dato, muy cercanos. Entonces, cuando los datos son homogéneos y nosotros queremos representar estos datos con una medida central, en estos casos nos conviene usar el promedio. Veamos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, vemos la población, vemos una tabla que nos indica la población que habla alguna lengua indígena en México. Se presenta el número de habitantes de una lengua indígena por cada 1000 habitantes en diferentes entidades. Y aquí, como pueden ver ustedes en la tabla, sí varían esos números muchísimo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en Guanajuato, la tabla indica que hay 3 habitantes por cada 1000 que hablan una lengua indígena. Y en otros estados, en San Luis Potosí, por ejemplo, hay 100 de cada 1000, ¿sí? Y entonces, ¿cuál sería la medida de tendencia central más conveniente para dar una información representativa de este conjunto de datos? Pues como aquí sí vemos que hay una mayor dispersión, ¿sí? Y que hay datos que se salen del centro, ¿sí? Que no están todos agrupados en el centro, aquí la medida que más nos conviene aprovechar se llama la mediana. Quiere decir que vamos a agrupar, vamos a ordenar estos datos del menor al mayor y vamos a escoger cuál es el que está en medio, ¿sí? Si el número de datos es impar, pues entonces tenemos un dato que está en medio. Si el número de datos es par, vamos a promediar los 2 datos que queden en medio de esa lista. Y en este caso, pues podremos encontrar una cifra que es representativa de todos los datos que están en esa tabla. Un tercer ejemplo, vemos una tabla que muestra la población infantil que trabaja en diferentes estados también de la República, ¿sí? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál sería la medida de tendencia central más conveniente en este caso, ¿sí? Bueno, si ustedes observan los datos, hay cierta dispersión de los datos y entonces, como no son tan homogéneos los datos, también aquí nos conviene trabajar con la mediana o la moda. La moda es el dato que más se repite, ¿no? Cuando decimos que algo está de moda, es porque algo se está repitiendo bastantes veces. Aquí vemos que el número 17 es el número que más se repite, ¿sí? Es el porcentaje de población infantil, 17% que trabajan en esas entidades, y ese es el que más se repite y también coincide con la mediana. Entonces, nosotros necesitamos saber si usamos media, moda o mediana, y ese es el concepto, esos son los conceptos más importantes que tenemos que ver en el programa de secundaria. Bien. A mí me interesa muchísimo con esta nueva forma de educar en donde los maestros no nos paramos enfrente de los alumnos a dar explicaciones, sino queremos que sean los alumnos los que trabajen. Y entonces hablamos de un aprendizaje basado en proyectos. Y les propongo el siguiente proyecto para que lo trabajen con sus alumnos, adolescentes que viven en un medio en donde se usa muchísima tecnología. Y el tema que a mí me preocupa muchísimo, y que, sí soy maestro de matemáticas, pero también me preocupa el mundo en el que están viviendo nuestros alumnos, tiene que ver con el cyberbullying, ¿sí? El bullying o el acoso que sufren muchos alumnos cuando reciben a través de redes sociales, comentarios, mensajes bastante desagradables, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi pregunta sería proponerles un proyecto de estadística, un proyecto en donde los alumnos investiguen qué tan grave es el problema en su entorno escolar, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de que les preguntemos si han recibido en el último mes o en el último semestre apodos que ofenden, rumores falsos que les afecten, que reciban imágenes explícitas no solicitadas,
amenazas de daño físico, o que una persona diferente a sus padres les esté preguntando continuamente dónde están, con quién están, qué están haciendo, o difusión de imágenes explícitas de ellos o ellas compartidas sin su consentimiento. Me parece que este tipo de proyectos son muy interesantes porque entonces si ellos mismos definen el proyecto, definen las preguntas, organizan hacen la encuesta, organizan la información, hacen tablas, hacen gráficas, se van a impactar de los resultados y va a tener un sentido mucho más profundo en sus vidas que si los proyectos estadísticos se refieren a cosas más mundanas como, por ejemplo, en qué medio de transporte llegas a la escuela, ¿sí? Entonces, usemos la estadística dentro de los salones de clase para tener objetivos relevantes y para que los alumnos usen las matemáticas, manejen la información en este siglo XXI de una manera más inteligente. Muchas gracias. Esto fue Matemáticas y Manejo de la Información en el siglo XXI. Yo soy Emanuel Ginich y los invito a nuestra próxima emisión.